Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, las- el Océano Pacífico de Ecuador y también en Rusia, que hoy día les va a analizar a ustedes el impacto global de la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el momento actual. Es un, este es un texto que he escrito y que se los voy a leer. Desde el fin de la Unión Soviética surge un nuevo modelo capitalista desbocado o capitalismo salvaje que separa a los países de Europa del Este y de Rusia, países que estaban vinculados mediante el llamado Pacto de Varsovia, que le permitió por 55 años poner y quitar presidentes y gobiernos en Europa del Este. Esto se lo permitió al Kremlin. Los países liberados por la Guerra Fría se convierten desde entonces, desde 1991, en aliados de la OTAN, la Unión Europea y en enemigos de la nueva Federación Rusa. En una fase se produce el comienzo del fin de la llamada Unión de Estados Independientes, que nació en diciembre de 1991 y que pretende mantener bajo el control a la Federación del control de la Federación Rusa a las llamadas ex repúblicas soviéticas. Pero las ex repúblicas soviéticas empezaron su abandono de la URSS desde los años 90, con la separación de las repúblicas del Báltico, Lituania, Estonia y Latvia. Posteriormente intentaron separarse Chechenia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia. La guerra de Chechenia le permitió a Putin mostrar de lo que era capaz Rusia si las ex repúblicas soviéticas, hoy aliadas de la Federación de Estados Independientes, pretendían separarse. Ucrania se atrevió a repetir lo que años atrás hizo Chechenia, pensando que Rusia ya era menos poderoso y que la OTAN lo eran más junto con los Estados Unidos. Ucrania, además de ser el país más grande de Europa, es étnica, histórica y culturalmente parte de la que un día fue el Imperio Ruso, no solo de la ex-URSS y de la Unión de Estados Independientes. Esta disidencia significa que Rusia va a actuar y es el comienzo del fin de la unidad rusa, que se construyó desde el 1535 y hoy tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un crecimiento que empezó desde el siglo XVI. Pero la guerra entre Ucrania y Rusia es en Europa, el continente más poblado, desarrollado, armado del mundo. Históricamente, además, el más violento de la historia, que llegó a exportar su violencia al mundo y gracias a eso conquistó las 3/4 partes del planeta. Por supuesto, gran parte de ellas ya las ha perdido. Mejor dicho, la mayor parte de ellas. Hoy Europa vuelve a ser un peligro para el planeta, pues ha participado en las guerras de Libia, Siria, Irak y ha sido derrotado en la guerra de Afganistán. En todas ellas, como aliado de Estados Unidos, que controla Europa Occidental mediante la OTAN, pues en realidad es un ejército controlado desde el Pentágono. El pretender extender los dominios de los Estados Unidos mediante la OTAN, que es un ejército, como repito, manejado por el Pentágono, atrapando a los vecinos más cercanos a Moscú como uno de sus aliados, es el que ha llevado a Rusia a invadir Ucrania. Rusia ya conoce de estos avances de los europeos y norteamericanos sobre su territorio. Napoleón ya usó la misma técnica, reunió a los soldados europeos y a los territorios que conquistó en Europa y los usó para invadir Rusia. De igual manera lo hizo Hitler, que usó a los aliados y hasta los prisioneros de los campos de concentración para fabricar armas y atacar a Rusia.
Estados Unidos también invadió Rusia a comienzos del siglo XX, pretendiendo cogerse Siberia y cruzar desde Alaska, pero fue rechazado. Hitler, como todos sabemos, firmó inclusive un acuerdo de paz con la ex URSS, acuerdo de paz que no sirvió de nada, pues a la hora de la hora invadió la Unión Soviética con 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones, bombardeos indiscriminados, asesinatos, masacres, destrucción y bombardeos. La razón por la que los países de Europa del Este y ahora los países de la Unión de Estados Independientes quieren dejar de ser aliados de Moscú es porque el modelo de gobierno se basa en el poder de la policía secreta llamada KGB, que ahora tiene otro nombre. La KGB es en realidad un estado paralelo que tiene la Federación de Rusia y que ha puesto a Putin en el poder. Y es una forma de gobierno donde todos los habitantes del país son espías. Todos denuncian, todos se delatan, todos se traicionan. Han creado un país donde el miedo es el eje del poder. Pero el origen del Imperio ruso se basó en el uso del medio como factor aglutinante. Iván el Terrible expandió el Imperio ruso por Asia y Europa usando el terror. Su método fue usar unos sicarios o asesinos que se llamaban los cabeza de perro, porque se los identificaba porque llevaban en sus sillas de montar una cabeza de su propio perro al que habían asesinado. Esto era el símbolo que los identificaba y que mostraba lo que eran capaces de hacer: matar a su propio perro. Aquellos sicarios llegaban a pueblos, aldeas, feudos, haciendas y preguntaban a los señores feudales si iban o no a ser aliados de Iván el Terrible. Si se negaban, lo mataban y luego mataban a todos los hombres, niños, mujeres, comenzando por los de la familia del señor feudal o los moradores de aquella zona que este señor feudal controlaba. Les encantaba violar a todas las mujeres para hacer lo que habían dejado como moda los mongoles. Esto es limpieza étnica o crear una línea de sangre. Este fue el mecanismo que utilizaron los mongoles luego de matar indiscriminadamente a cuanto hombre podían desde las guerras de Genghis Khan y después de Kublai Khan, que continuaron y dominaron el territorio ruso hasta el siglo XVI, en que recién en los mismos años en que se funda la ciudad de Quito, 1534, se funda también Moscú. Hoy Putin pone unos nuevos cara de perro y utiliza la misma técnica para llegar a los poblados que ofrecen o pretenden cualquier resistencia a esta invasión rusa. Y tiene como siguiente actividad colocar a un funcionario público, a un gobernante, que, como en Europa del Este, tiene como tarea fundamental perseguir a los rebeldes, renegados y disidentes u opositores. Pero los tiempos cambiaron. Los crímenes, violaciones, abusos ya no pueden ser ocultados. La Internet, la comunicación globalizada permite saber lo que pasa en cualquier parte del mundo en tiempo real, es decir, en el mismo momento en el que sucede. Esto no pasaba cuando invadió Napoleón Rusia, peor con Hitler.
ni cuando Stalin creó y consolidó la KGB y su práctica del terror en los gulag, del espionaje, la traición, la denuncia y la desaparición forzada o el asesinato impune luego de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la muerte a 20 millones de civiles rusos de manera selectiva, no como el asesinato que produjo la invasión alemana, sino que se mataba a gentes conociendo su nombre, su apellido, su cara, su edad, su origen, su procedencia, su descendencia, todo. Y así todo se los llevaba a la muerte. La invasión de Ucrania nos muestra que las armas hoy, en este siglo XXI, pueden hacer menos daño que las medidas económicas. Ya se vio en el conflicto entre Cuba y Venezuela con los Estados Unidos que las medidas económicas eran mucho más malas y graves que bombardeos y asaltos militares. Las medidas económicas o sanciones económicas, la guerra mediática es ahora una estrategia que logra mucho más que las invasiones que dejan muertos, heridos, bombardeos, y las realizan soldados o contratistas o rebeldes o renegados, e inclusive los que ahora se llaman mercenarios o contratistas. La derrota de Afganistán, una guerra de 20 años, nos mostró que las guerras con los instrumentos actuales de guerra, tanques, misiles, drones, bombarderos de altos costos, helicópteros artillados, etcétera, etcétera, son demasiado caras. Y como son demasiado caras, porque las armas y los ejércitos también son demasiado caros, hacen que las guerras mueran, no por el número de muertos. Recordemos que Estados Unidos apenas perdió 4.000 hombres en los 20 años de guerra en Afganistán. Mueren por los costos económicos que tiene la guerra. Es por eso que soldados con alpargatas derrotaron a soldados con helicópteros, con drones. La guerra de Ucrania nos está mostrando que Putin es el nuevo Iván el Terrible, que Rusia está a un paso del colapso económico, de un colapso militar y posiblemente de la desaparición. Que una derrota en Ucrania va a alentar a otros países como Chechenia, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán e incluso a Bielorrusia a terminar con la unión de estados independientes que ya está en agonía, y lo que también puede significar que cada una de las nacionalidades que viven dentro del enorme territorio ruso, que ya por si acaso tienen más de 80 idiomas, no quieran seguir siendo dependientes de Moscú. En definitiva, estamos asistiendo a la agonía del último imperio blanco cristiano de Occidente, el imperio ruso, que tomó el nombre de la URSS, del Pacto de Varsovia, para crear hoy un imperio que vive la implosión, la autoliquidación. Y tenemos que acordarnos también que Ucrania y Rusia eran parte de los denominados imperios romanos cristianos de Oriente, que tenían como religión fundamental la religión ortodoxa y que comprendían Grecia, lo que hoy es Turquía, los países eslavos, parte de Yugoslavia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y que se enfrentaban a los países cristianos de Occidente,
que eran católicos como el Imperio Español y el Imperio Portugués, o eran protestantes como el Imperio Holandés y el Imperio Inglés. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se producen precisamente por la confrontación entre los imperios cristianos de Europa. Y en la Segunda Guerra Mundial, a esta misma confrontación entre los imperios cristianos de Europa se le suma Japón. Esto nos prueba que una guerra en Europa es una catástrofe humanitaria para todo el planeta Tierra, porque Europa es, a no dudarlo, desde desde la guerra de las cruzadas, desde la conquista de Grecia y Roma, desde las conquistas de los territorios transoceánicos de América, Oceanía y del sudeste asiático, e inclusive de China y de la India, el mayor peligro que tiene el planeta. Una guerra en Europa es como una guerra, como un ataque directamente al cerebro del planeta Tierra. Muchas gracias.